Sí, El, sí, sí. el tiempo se acabó, pero se puede volver a entrar, no hay problema. Ya otra vez volví a empezar la grabación. Sí, sí. ¿El tiempo en este team se acaba y hay que comenzar otra vez? Parece que así es. Es Pero ya. posible, porque así también es el Zoom y eso es una lástima. Va. Gracias a Dios está ese sistema porque si no hubiera podido entrar. Hola, Buenas noches, he intentado de muchas formas y no podía. ay, Solo con la llamada puedo contestar y me puedo conectar. Gracias, gracias. no te imaginas todo lo que hemos bregado, Dolly, te hemos llamado muchas veces, mejor dicho, hemos estado procurando que estén todos, pero pues pasan Con estas ella que también cosas. estuvo intentando. Lo mejor es que pueda descarguen la app de Teams para poder ya todos estar, porque cuando se entra a Skype, automáticamente lo envía a uno a que descargue Teams y uno hacer eso para que ¿cómo se dice la palabra? Para que la dijo Nunzi, que me olvidó, para que pase toda la información de Skype y ya ahí queda todo. Aprovechando un momentico, perdón, Juan, de esto que Sarita hoy nos estaba compartiendo de estar juntamente, sentados juntamente. En esa parte de juntamente hay tres también partes importantes. ¿Cómo? No, no, no. Ah, donde dice esta palabra juntamente que nos dio vida, os dio vida juntamente, que es la palabra susopoieo, que está también, o sea, diciendo que son palabras que el Espíritu nos lleva a mirar que son tan especiales y tan particulares en la misma palabra. Y juntamente, cuando nos dice, os dio vida juntamente, que solo aparecen en Efesios y Colosenses, resucitados juntamente, que es un egeiro, que está también solo en Efesios y Colosenses, y sentados juntamente, como lo dice, nos lo enseñó Sarita, Suncatizó, que este asiento está solo en los lugares celestiales y es único, que ocurre aquí en Efesios 2:6, y vemos esa especialidad que ha tenido el Padre con nosotros, sus hijos, porque lo vemos nomás en la riqueza que tiene esta palabra sentados, que solo aparece aquí, y cómo tenemos, como bien lo escuchamos, que como estar atentos a lo especial que es no solo como tal la palabra, sino la posición que nosotros también estamos llegando a tener. Y entonces recordamos los 7 pasos con Cristo, que es crucificados con Cristo, que está en Gálatas, en Romanos, muertos con Cristo en Colosenses, sepultados con Cristo en Colosenses también, vivificados con Cristo, que está en Efesios y Colosenses, resucitados con Cristo, que está también en Efesios 2:6, y sentados con Cristo en Efesios, y manifestados con Cristo que está en Colosenses. Entonces nosotros al tener claro como esos 7 pasos con Cristo y viendo la magnificencia de cómo el Padre nos trae cada una de estas especialidades de su palabra para nosotros, el cuerpo, pues cada día nosotros nos sentimos más gozosos de saber que siempre tenemos que poner nuestros ojos y nuestra mira hacia arriba. En una enseñanza yo me acuerdo que generalmente nosotros nuestra vista está de frente, pero pues o sea, hablando del mundo, ¿no? Pero nosotros debemos siempre tenerla siempre hacia arriba, hacia las cosas del Padre y hacia todas estas magnificencias y especialidades y
maravillas que el Padre a través del amor, de todo su amor y de ese Cristo que tenemos dentro de nosotros y ese espíritu maravilloso, asentarlas en el corazón y obviamente ir como los debería, comprobarlas, considerarlas y asentarlas para nosotros asimismo poder que esas palabras se engrandezcan en nosotros, así como ese Cristo que tenemos dentro de nosotros. Sí, es maravilloso, es genial. Y lo que estaba comentando es que tenemos que pensar esto que nos dice nuestro Dios, que Jesucristo es, nuestra vida está escondida juntamente con Él. Por tanto, Él está escondido. Él en este momento está a la diestra del Padre en un lugar suprasumo, pero donde no es visible para todos estos 24 ancianos, ni para estos Zoa y para... Y hay un momento en que Dios le manda levantarse, o sea, en que se levanta y se hace visible a todas esas criaturas maravillosas que hemos visto ahí. Bueno, pues cuando Él aparezca allí, ya sentado en el trono, visible para todos estos seres, esa es nuestra Epifanía. Antes de que comiencen todos los escenarios del Apocalipsis. Y es cuando se cierra este intervalo que tenemos en este momento, que era el misterio, donde algunos irían a conformar esa iglesia que se denomina su cuerpo, y es como dice ahora mismo Sandra, por eso es lo que nos avisa el Padre de que miremos las cosas que difieren. ¿Cómo hay estas cosas tan sumamente diferentes en Efesios, que es el corazón de la epístola corazón de nuestro llamamiento, de esta iglesia que es su cuerpo? Y lo que esto comporta, es decir, cómo sabemos que es la esperanza prioritaria en tiempo y en lo sublime que es. Sabemos porque esto es lo que está escrito, que esta es la epifanía, que cuando Cristo se manifieste en gloria, por eso ha dicho ahora mismo Sandra, nosotros seremos manifestados juntamente con Él. Y otra cosa muy hermosa es que esto se puede dar en cualquier momento. Cuando el último miembro de este cuerpo, que Dios lo conozca, se junte. Ahí ciertamente habrá llegado al colmo esta época de gracia y justo todo lo que está escrito en los Hechos se reata. Pero en ese reatar ya se ha dado nuestra epifanía. Otra cosa hermosa, esta palabra epifanía tiene mucho que ver con el resplandor. Y recuerdo haberlo leído, que es como el resplandor de una soldadura, cuando se hace con una soldadura y sale una luz brillantísima. Esto es otra vez nuestro Dios condescendiendo de que esto es lo que sucede en esta epifanía. De manera que cuando Él aparece ahí en gloria para todos estos seres, nosotros estamos fundidos en Él. Y vamos a participar en todo lo que está en el libro de Apocalipsis, en el cuerpo de Cristo. Esto es genial y nos deja muy agradecidos a nuestro Padre, siendo como niños, recibiendo las cosas suyas, pero son las cosas que están escritas y con una perfección matemática y con una precisión científica. Estas palabras coinciden y es como también ha dicho Sara, o sea, sin este sentarse, sin este
como asienta nuestro cuerpo, igual que asienta nuestro cuerpo en la cabeza. Esto es, no puede estar más juntamente, no puede estar. De ahí que lo diga, ¿no? La cabeza es Él, Cristo. Pero nosotros somos su cuerpo, el cual está totalmente fundido a Él, lo cual se va a dar en nuestra epifanía, que está en cualquier momento. Es lo que se nos manda es para ver cómo están las señales de los tiempos y vemos lo sumamente oscuro que está todo. Para lo cual nosotros descansamos. El otro día, gracias a Dios, tuve la oportunidad de repetir lo que nos enseñó nuestro Padre acerca de esto de que oremos por los que están en eminencia y por los reyes y por los políticos. Y yo no quería leer esos versículos, o sea, los pasaba por alto, ¿no? Decía, ¿qué voy a yo a orar ahora por un Trump o por un político o por esto es horroroso, ¿no? Y cuando dice que han sido puestos y que llevan la espada y que todas estas cosas yo no las comprendía, ¿no? Pero ciertamente siendo mansos y desaprendiendo a ver cómo es lo que Dios me dice acerca de esto, entendí que Cristo, que es la cabeza, ciertamente hace que su cuerpo todo sea el amor que Él tiene, lo infunde Él desde la cabeza. Entonces, por supuesto que lo hace para nuestro beneficio, el orar también por nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque ciertamente descansamos. Si nosotros tenemos un cierto odio a estos políticos, como yo lo he tenido siempre, ¿no? O sea, me siento a ver un telediario y las noticias y me desespero y no quiero verlo y me parece absurdo y no glorifican a nuestro Padre, no ponen en sus labios, nunca hay Dios en sus labios. ¿Por qué vamos a tener que orar por ellos? Sencillamente porque tu mente se queda en paz. Tú entregas a Dios esta gente. Y la verdad es que es fácil comprenderlo. Lo di a entender a una serie de personas esta semana que estábamos hablando acerca de, en fin, de todo lo que está ocurriendo en el mundo y de que solo se ve el dinero y solo se ve estos impuestos que ahora quiere poner el Trump y el 50% y uno paga 80 y vamos a conseguir tantos millones y tantas historias, ¿no? Pero el deseo de Dios es que nosotros estemos limpios de cualquier rencor. Y de ahí, ¿qué es lo que hacemos al orar? Es entregárselo en las manos del Padre. Tú es el que sabes cómo llevar a esta gente. De la misma manera que nos llevas a nosotros. Porque a seguir dice, para que vivamos en paz. Orad por los que están en eminencia para que vivamos en paz. Si yo estoy con rencores, si yo estoy metido con que las cosas tan horrorosas que esta gente hace, yo no tengo paz, que es lo que Dios quiere que no pierda. Y lo que Él quiere es que ciertamente ponga mis ojos en donde está mi verdadera vida, que es allí. Ahora, qué grande deseo. ¿Y cómo comprendo ahora a Pablo? Cuando decía, estando en prisión, que la muerte sería una ganancia, porque realmente era un sufrimiento enorme tener que estar encadenado todo el día. Y él dice, pero tengo dos opciones, o sea, una que es estar con Cristo, que esto sería muchísimo mejor, pero por otro lado, permanecer aquí es mejor por causa de vosotros, le dice a los filipenses, porque todavía tenía que darle mucha luz acerca del misterio. Pero entiendo cómo es que él dice que para él, en un estado como él se encontraba en prisión, la muerte le sería una ganancia.
¿Por qué? Porque estando muerto sería como un abrir y cerrar de ojos y encontrarse en su epifanía. Y ahora entiendo cómo entonces Pablo, cuando en 2 de Timoteo le dice a Dios que le queda poco tiempo y que ciertamente lo van a condenar, el tío está escribiéndole a Timoteo, deseando verte, ven cuando puedas, tráeme el capote que dejé en tal sitio, me queda poco tiempo, ya me ha dicho el Dios, y me queda la corona. Es decir, porque tenía su vida puesta en las cosas de arriba. Y lo que está haciendo Dios con nosotros es ciertamente también atrayéndonos a donde está nuestra verdadera vida. Y eso produce muchos frutos mientras aquí estamos aguardando. Y eso ciertamente nos da todo ese poder de la resurrección para enfrentar cualquier cosa que tengamos que pasar. Y ver todo esto como una leve tribulación momentánea en vez de como algo que... Y ciertamente ese quedarse como muerto sabiendo que la cabeza es Cristo y que Él es el que pasa la influencia de su vida y lo primero que pasa es la paz. Yo lo estoy repitiendo cada vez más porque es ciertamente lo que se debe experimentar. Si nosotros tenemos bien claro que es Cristo quien vive su vida en nosotros y que Él es la cabeza, como está escrito y lo vemos escrito, vamos a dejar de darle la importancia a los pensamientos en cosas que antiguamente le dábamos muchísima importancia y que ahora nos ocurre como Pablo, las damos por basura, las damos como pérdida, para llegar a este conocimiento que Él nos da, que Él infunde en nosotros, escudriñando y con la piedad, como dice Tito. ¿Qué es la piedad? La sabiduría que es conforme a la piedad es con esta relación personal de nuestro Dios con nosotros. Y Él es el que nos va mostrando todas estas cosas. Es decir, estas imágenes que vemos en estos relatos es genial que las veamos porque se acercan de alguna manera, pero por supuesto que la realidad tiene que ser una cosa. Si viendo las cosas que están aquí, que perecen, como dice nuestro Dios, y son maravillosas, que son todas las de la naturaleza que aquí tenemos, ¿cómo serán aquellos cielos donde no se reveló, donde el adversario no puede poner sus pezuñas, ni mucho menos? De ahí también que la relación con el adversario haya cambiado mucho con nosotros. Porque es como Dios desde allí arriba mirando hacia aquí abajo, que nosotros ahora vemos la posición del adversario. El adversario no llega, ni mucho menos, no puede acercarse allí. El león rugiente ciertamente lo escribe Pedro para los de la dispersión que estaban esperando el descenso. Es decir, qué bonito, ha habido un versículo que ha leído Sara en el que pone todo junto, ¿no? En el que Él viene otra vez. Y en este descenso, ciertamente, que dura los 7 años, entre que se hace la guerra en el cielo, entre que se limpia la parte donde están estos principados y potestades de maldad, en que caen a la tierra, en que ciertamente todo esto hace parte de su descenso. Y en ese instante ya estamos fundidos a Él. Yo no sé si ciertamente vamos a quedarnos en aquella parte arriba o si venimos una vez que es su cuerpo y que estamos juntamente con Él. No lo sé. Ahora, lo que es maravilloso es que antes de que todo eso de comienzo y mismo la ira de Dios, que es la que estaba procurando para ver si daba más conocimiento, cuando Dios dice yo soy rico en misericordia y lento para la ira,
Esa ira va a aparecer en los 3 últimos años y medio. Leyendo el Apocalipsis cada vez veo mejor cómo es lo que leímos en Romanos, que ciertamente la injusticia de los hombres que obstruyen el conocimiento de Dios, por lo cual para quitar esa costra que hacen los de la cizaña, él sencillamente tiene que enviar, sin duda ninguna, las 7 últimas plagas. Y esto, por eso estoy cada vez disfrutando más cada vez que leo el Apocalipsis, porque son las profecías que faltan por venir. Pero antes que todo eso de comienzo, se da nuestra Epifanía. De manera que es hermoso verlo desde donde Dios lo ve, desde allí arriba. Y si Él dice que es lento para la ira, yo estoy deseando que cada vez nos muestre más, ciertamente, cómo es que va a ocurrir. Y tenemos las copas y tenemos las 7 últimas plagas que caen ciertamente y que cumplen la profecía de Joel, que comenzó en Pentecostés. Todas las señales en la tierra sucedieron, pero las señales en los cielos, y esto se ve junto en todo el libro de Hechos, esas no se dieron. Y son las que cuando acabe este intervalo de la gracia, cuando se dé nuestra Epifanía, comienza. De manera que yo creo que vemos muy claramente lo que Sara nos ha querido enseñar acerca de cuán juntamente estamos, porque es como el cuerpo nuestro con respecto a la cabeza. Esta es la juntura que no tienen ni los 24 ancianos, ni los 7 espíritus del trono que están alrededor del trono, ni los seres vivientes, sino que está por encima de todo principado y potestad, que nunca se reveló. Esto es lo maravilloso y lo sumamente distinto de esta compañía que es su cuerpo. Gracias, Juan y Sandrita, por compartirnos también lo que tienen en el corazón. No sé, Amparito, si alguien más quiere preguntar, Emita, ¿quieres preguntar algo? Que veo que activaste el micrófono. No, ahorita estaba cerrándolo. Ah. Bueno, Amparito. Para decirles que los que no pudieron estar en la primera parte, ya está en YouTube, ya subí el video de la primera parte de la reunión, si lo quieren ver después más tardecito. Gracias, Sandra. Gracias. Dolly, ¿nos quieres Gracias. decir algo? Pues sí que para poder ubicarme, entonces yo lo miraré. Gracias. Sí. Y eso que te estuvimos marcando bastante. O sea, es que hoy Ay. estuvimos todos perdidos, no te preocupes, no eres la única. Bueno. Sí, Bueno, gracias. total. Amparito. No, señora, no, pues queda uno sin palabras de que somos su herencia, juntamente por encima de todo, fantástico, no, sin palabras. Sí, es sin palabras. Realmente el énfasis está más en la palabra sentado. O sea, sentado, porque es el único uso que hay en la escritura. Está en Efesios 2:6. En la próxima clase vamos a ver mucho más detalladamente el juntamente, que ya tiene más relación con el sentado, ¿sí? Porque en las otras esferas de bendición también se usa esta palabra juntamente, pero no en relación con la palabra sentado. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Y que ese sentarse es una culminación, porque así como decía Liliana de los 7 pasos, creo que dijo Liliana, de las fases, pues, pues es genial, exacto, de esas fases, ese sentarse, pues nosotros
básicamente con Cristo, vestidos de Cristo, pues cumplimos todos esos pasos para podernos sentar juntamente. Y tenemos como la misma, no sé cómo decirlo, Sí, la autoridad que tenemos en Cristo, ¿no? total. ¿Sí? Que la palabra que uno podría utilizar ahí es ese fundidos. Fundidos. En el Perfecto. Epifanía, y ahí se entiende perfectamente. Es correcto. Así es. Solamente tengo una pregunta, Juan. Es que Sandrita dijo crucificados, muertos, sepultados, pero ella primero nombró vivificados y luego resucitados. Sería al contrario, resucitados y vivificados. O primero somos vivificados y luego resucitados, ¿no, cierto? No sé. Es que ella habló de los pasos, dijo que estábamos crucificados, muertos, sepultados y luego vivificados y luego nombró resucitados. Sí, No, aparece El primero es, sí, estaba bueno, hablando algo maravilloso de, es que todos estos términos tienen por detrás una connotación práctica y terminan todos, porque vamos haciendo los mismos pasos que Cristo. Cristo fue crucificado, después fue sepultado, después fue vivificado, resucitado con el poder de la resurrección, que Dios lo levanta con el poder divino, lo asciende y lo sienta. Y el culminar es el sentado, que es donde nosotros estamos ahora. Ahora estamos sentados. Y esto, como digo, tiene mucha connotación práctica, porque es como nos quiere ver Dios, sentaditos. Sentaditos, ¿qué es lo que más nos cuesta? A los niños lo que más nos cuesta es quedarnos sentados. Sin embargo, es como Dios nos dice que recibimos absolutamente todas las cosas de Él. Y esto es muy hermoso, porque no es que tengamos que estar sentados todo el día, ni mucho menos. Es dejar asentar el Cristo en esa posición, a la diestra de nuestro Padre, donde no nos puede faltar absolutamente nada. Y donde quiere que disfrutemos de esa riqueza y de esa misericordia y de ese gran amor. De manera que creo que ese es el orden. El crucificados, sepultados, y esto es hermoso porque esto es el viejo hombre. Fuimos crucificados juntamente con él. El viejo hombre ahí desaparece totalmente enterrado como él estuvo, y ahí está, nuestro viejo hombre ahí se quedó. En el poder que vimos en la reunión pasada, nos dio la vida exactamente igual que la que él tuvo y nos dio a nosotros, y es la que vivifica nuestro cuerpo, y es la que vivifica nuestra alma, y es el poder de la resurrección en el cual ahora debemos estar siempre confiados y seguros que no somos nosotros a manifestarlo, sino es Él a derramarlo dentro de nosotros, y naturalmente seremos ascendidos juntamente con Él y sentados. Y Él, por la fe, quiere que vivamos esto, porque es cuando vemos los grandes resultados en nuestra vida, sobre todo, como siempre digo, la paz que sobrepasa todo entendimiento y todo el conocimiento. Y es muy tangible, no es algo etéreo. Se sobrepone a las tribulaciones, se sobrepone al sentimiento de cansancio, se sobrepone al que te empuja el viejo hombre. O sea, ya cada vez lo vemos más, es decir, la obra de Cristo, cada vez vemos más estos pasos ya hechos en nuestra vida, y se hace muy palpable, y sobresale el gran amor de nuestro Dios, y por supuesto sobresale en el amor que vamos teniendo hacia absolutamente todo.
todo nuestro prójimo, el que nos rodea, y con un deseo enorme que Dios cumpla cuanto antes todo esto que nos está dejando ver por la fe. Y la fe de Jesucristo, es decir, la fe suya, la trae Él también. No soy yo que me esfuerzo a creer estas cosas. No, yo me siento y esa influencia va pasando en cada uno de nosotros. Esto es lo precioso que se puede ver y que se debe experimentar, y que nuestro Dios es lo que está haciendo con nosotros. Y Amparito, como un minuto para decirte estas 7 asociaciones únicas que se encuentran tan solo en las epístolas de Pablo, que son los 7 pasos con Cristo, que el primero es crucificado con Cristo, que está en Gálatas 2:20, Romanos 6:6, segundo, muertos con Cristo en Colosenses 2:20, tercero, sepultados con Cristo en Colosenses 2:12, cuarto, vivificados con Cristo en Efesios 2:5 y Colosenses 2:13, quinto, resucitados con Cristo, Efesios 2:6, sexto, sentados con Cristo en Efesios 2:6 y séptimo, manifestados con Cristo en Colosenses 3:4. Gracias, Sandrita. Juntamente con Cristo. Sí, sí, y ese manifestados es la Epifanía, que es hermosísimo. Cuando Él sea manifestado en gloria, nosotros seremos manifestados juntamente con Él. Esto es lo que está escrito y esta es la palabra. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si alguien tenga más inquietudes, preguntas. Ay, no. Yo quiero decir algo. Sí, Nuncitas. Pues agradecerles muchísimo la enseñanza de hoy. Compartirles que este fin de semana tuve una gran tristeza. Se murió mi papá. El entierro fue el domingo y pues esto me consuela mucho, pero estoy triste. Ay, discúlpeme, no quería llorar. No, ya. No, sí. Entonces, todo esto que hoy he escuchado, y yo he sido muy fuerte, porque todo esto que he escuchado hoy y lo que Juan nos envió de Lázaro, me ha servido mucho para entender. No es fácil. Una muerte no es fácil. Mi padre duró 96 años y le doy gracias. Yo lo que he hecho es darle gracias a Dios por eso, por su vida, por lo que Él nos dio, y anclarme en esto que estoy escuchando y que sé y lo conozco. Y a pesar de que mi familia es súper católica y que ellos tienen unas creencias extremas, yo he tratado de sostenerme al máximo en todo lo que estoy escuchando y en lo que he creído, y en el consuelo que hoy escuché de que todo esto pasará y cada uno de nosotros tendremos una esfera de bendición, nosotros en los celestiales, y no sé mi padre en qué esfera quedará, pero lo único que sé es que él está descansando, está dormido, y pues no es fácil, porque somos carne también, entonces no es fácil ver la partida de una persona tan importante para uno. Eso era lo que les quería compartir. El viernes falleció, pero su muerte fue muy en paz, muy tranquila. De pronto no lo esperábamos todavía, pero se dio. Y fue algo que para él yo lo veía muy en paz, muy en tranquilidad, como con su misión de padre, de un papá fuerte, que nos enseñó muchas cosas, con un temperamento fuerte, pero que siempre nos mantuvo unidos, y que desde pequeña me enseñó a creer en Dios, que ya de grande tomé una decisión, que quizás él se fue con el dolor porque, obvio, a uno le enseñaron a ser católico, y quizás para él no fue fácil, pero nunca no intervino directamente los últimos años en eso, y pues yo le agradezco que él me respetó mucho esa creencia, porque yo siempre le decía, yo creo en Dios, en el mismo Dios que su merced cree, que usted cree. Entonces, de pronto él en sus últimos años no intervino mucho con eso conmigo,
y pues yo le agradezco a Dios porque él no se opuso así terriblemente o que eso nos separara, no. Entonces es triste y yo sé que tengo que cantarlo, pero me sostengo en todo lo que sé y que hoy escuché muchas cosas que confortaron mi corazón. Eso les quería compartir. Muchas gracias. Oh, muchas gracias a ti por compartir esas palabras y todos pasamos por esa experiencia como nuestro Dios nos dice. Es decir, todo el que quiera seguirme va a pasar tribulación, pero lo que es hermoso es cómo se sobrepone esta paz y este amor de nuestro Dios a absolutamente todas las cosas y Él tiene que librarnos de todo eso. En mi caso es exactamente igual. Mis entes más queridos, todos tienen sus vidas y es hermoso. Recuerda que si nosotros tenemos ese pequeño amor por todos los que nos rodean, cuánto más nuestro Dios, que no vino a condenar al mundo, sino a que todo el mundo fuese salvo por él. Y recordar que, o sea, esto de que seamos el cuerpo de Cristo y que Dios nos conoce perfectamente, hay otras compañías, hay los mansos de la tierra, hay los vencedores que han pasado por muchas dificultades, sin embargo no han visto el misterio y Dios los conoce. Y esto cuando esté todo en sus manos, esto cuando esté todo en su propósito, en el propósito de las edades de nuestro Dios, lo cual, siempre lo hemos repetido, en el sitio que Dios nos ponga, todos vamos a estar tan sumamente agradecidos, o sea, todos vamos a... ¿Y cómo van a funcionar estas compañías? Uno estando en un sitio, otros en otro, otros aquí, otros allí, otros los mansos que hereden esta tierra, todo, o sea, nuestro Dios nos quita todas esas tribulaciones, entonces no cree en nada de lo que yo le estoy... Esas cosas ya nos ha... nos ha librado nuestro Dios. Él los ama a ellos como nos ama a nosotros. Es cierto que algunos cuando estén en el Bema se van a avergonzar, ¿no? Porque habiendo conocido se han vuelto atrás. Pero el que ellos se vengan a avergonzarse no es ningún problema para que Dios los salve, sino que ciertamente ellos van a estar muy satisfechos donde sean puestos y cuando Él quite todas las lágrimas, cuando Él quite la muerte, cuando Él quite todo esto que Él está quitando, y que ciertamente lo que Él quiere es que este remanente de su cuerpo lo viva ya y lo viva hasta el final, te tiene que librar absolutamente de todas esas cosas. ¿Cómo? Asentándote en Cristo. Y ya vas a ver que ciertamente todas esas cosas desaparecen. Y no juzgamos a nadie. Es decir, no decimos, bueno, entonces este debe ser un manso, o aquel debe estar en la Jerusalén celestial porque el tío ha hecho muchas cosas y muchas obras, o no, esto es el asunto de Cristo. Juzgar es suyo, a ti no te corresponde. De manera que, solo nos fijamos en lo que Él está poniendo en nosotros y este es el gran amor que Él tiene, y no solo por nosotros, sino que hay muchas compañías. Me encanta que saques el tema también de Lázaro y el hombre rico, porque yo creo que fuiste tú que sacaste esta historia de la ira y yo quise verlo y estoy buscándolo y Dios me puso Lázaro y el hombre rico. Y lo estoy disfrutando igual que tú, es maravilloso y creo que el que voy a enviarte mañana todavía te va a dar mucha más luz acerca de cosas muy sencillas, de cómo
la tradición ha cambiado todo lo que nuestro Dios nos dice, de cómo el cuerpo se va al polvo, que es de donde vino, pero luego ciertamente el espíritu que nos ha puesto a nosotros vuelve para Dios, ¿no? Y Él es el que después saca y vivifica el ser que tú eres. Y esto está hecho con todos los pasos en Bullinger. Hacía mucho tiempo que no traducía a Bullinger. Y fue buscando esto de la ira de Dios que el Padre me puso este artículo que, fíjate, se escribió en 1916, 17. Es increíble, ¿eh? Y cómo coincide con las cosas que nos está mostrando nuestro Padre. De manera que creo que vas a seguir disfrutando lo inmenso y estos próximos relatos de ese trabajo creo que van a ser una consolación también muy grande para ti, igual que lo está siendo para mí. No, es que me pareció cuando esta mañana vi el correo y los vi, me pareció maravilloso. Yo dije, gracias Dios, porque, o sea, lo que dice ahí es lo que yo creo, ¿sí? Es lo que yo creo y lo he entendido así, porque pues, como les comentaba, toda mi familia piensa unas cosas. Por ejemplo, están haciendo algunos actos religiosos que hacen en la Iglesia Católica y yo no asisto. Entonces no es fácil. No es fácil decir, no, yo no asisto, no porque, no, lo que pasa es que no lo siento así. Entonces me senté y esta mañana a leer esos capítulos de Lázaro y el hombre rico y me pareció que era como la respuesta que yo necesitaba. Sí, me pareció maravilloso. Definitivamente Dios sabe en qué momento uno necesita las cosas. Y yo les agradezco muchísimo porque es algo qué bueno, pues estoy seguro que te van a bendecir porque me están deleitando. Son cosas muy sencillas y que es como dice nuestro Dios, muchas veces pensamos, Él nos muestra las cosas sencillas y ya estamos preparados para cosas más profundas. Y no, son estas cosas básicas que ciertamente hacen la base y el fundamento para que Él siga iluminando nuestro entendimiento que necesitamos. Es lo que más necesitamos, es el espíritu de sabiduría y de revelación que nos vaya enseñando al Padre, porque Él se da y Él es el más interesado y el que más se deleita que conozcamos estas cosas. Por tanto, a su tiempo y con reposo y en ese asentados en Cristo, tiene que continuar. Esto no va a parar, sino que esa luz irá en aumento hasta que el día sea perfecto. Muchas gracias. No, sí, de mi parte, pues acá nos tienes. Gracias por compartirnos pues lo que tienes en tu corazón. A veces uno se queda corto de palabras, pero creo que el mayor bálsamo es la escritura. O sea, me hiciste acordar cuando murió mi papá y sí, es supremamente duro, así uno tenga la verdad de la escritura muy clara, es duro. Igual el tiempo, cuando va pasando el tiempo, pues ya uno va entendiendo más, pero el bastón de uno definitivamente es la escritura, es el bastón, porque en ese momento hay como una lucha interna, ¿no? Como que la mente natural saca toda la tradición, saca todo, saca una cantidad de cosas y se crece. Y la idea es no dejar crecer ese hombre natural ahí, no dejarlo eh, revolcarse o salir, sino al contrario, es Cristo quien está por encima. Es Cristo quien está por encima y la escritura y nosotros como parte, como hermanos en Cristo, pues acá estamos apoyando en oración. Y Dios es hermoso, porque fíjate lo que tú nos estás contando de lo de Lázaro y fíjate Juan cómo hace esto. Es el Espíritu de Dios trabajando también en ti. O sea, es divino lo que estás contando porque Juan no sabía, pero esa palabra que llegó a ti, pues es tu bálsamo. Entonces, pues lo siento mucho y de verdad que de todo corazón, Nuncitas, acá estamos.
en oración y siempre sabiendo que la escritura es viva y eficaz. Ahorita que estaban preguntando sobre la palabra vivificados, pues es una palabra que tiene un doble sentido, ¿no? Porque también estamos vivificados en este momento en el Espíritu de Cristo y vamos a ser también vivificados. Es decir, es una palabra en doble vía. Es decir, acá en la tierra, pero como las arras del Espíritu que las tenemos, pero también van a ser en el cielo. Entonces, ese Espíritu que está en ti es el que te va a vivificar, que te va a iluminar y dar el bálsamo para que se sobreponga sobre el hombre natural. Sé que es complejo, todo lo vamos a vivir. Yo ya viví el de mi padre y sé que es duro al principio, pero Dios es fiel. Es lo que puedo decirte en este momento. Sí, sí, y Muchas comprender gracias. esa batalla. Tenemos una batalla. Es decir, no os sorprenda que haya lo que Dios nos dice. O sea, el Pablo cuando escribe, ¿no? O sea, que uno quiere vivir esta paz, quiere vivir este amor, pero descubre que hay en tus miembros una ley que se revela contra la ley del espíritu de vida de Cristo Jesús. Y uno dice, pero bueno, ¿por qué? ¿Cómo es? ¿Por qué lo permites? Esta es una buena pregunta para Dios. Y Pablo le decía, su espino en la carne, líbrame de esto, líbrame del espino en la carne. Y oró 3 veces al Padre y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, Dios permite esta contienda para que veas cuán débil eres. Y de ahí que Pablo termine diciendo, porque cuando soy débil, cuando admito esta debilidad que yo veo que hay en mis miembros y que se revela contra el espíritu de vida que hay en Cristo Jesús, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque reconozco totalmente mi debilidad y veo la necesidad tan suprema que tengo de ponerme en las manos de Dios y depender literalmente de Él, porque Él es la cabeza. Mis miembros no se mueven si mi cabeza no se lo manda. Si yo digo, quédate quieto, se queda quieto. Es Él el que ordena, Él es el que manda, Él es el que dirige nuestras vidas. Y tenemos este otro que está aquí siempre queriendo ser Él, a salir a flote. Y esta contienda la permite el Padre y nos la explica en sus escrituras. Y cuando la entendemos, ciertamente es para que Él reconozcas tu absoluta debilidad, que tú no puedes llegar a comprender estas cosas, que tú no puedes por tu habilidad acercarte a esa luz, que tú no puedes por mucho que lo intentes. Y ese era el gran problema. Y este es el gran problema de la cristiandad, que repudian la gracia de nuestro Dios y ponen sus obras. Y muchos piensan que le están haciendo un servicio a Dios. Y a nuestro Dios les cuesta muchísimo hacerles entender. ¿Por qué? Porque sé lo que le costó conmigo. Hasta entonces decir, wow, sentados y asentados en Él. Y ahora cada vez veo más y más y más los beneficios que tiene esta fusión con Cristo, este vivir permanentemente respirando a Dios en nuestras vidas, que muchas veces no tiene palabras, que algunas veces es un gemido indecible, como dicen Romanos, o como aprendimos, ¿no? La oración es la respiración de la nueva creación dentro de nosotros. Y esto es cada día más maravilloso, porque estamos experimentando. Y no es más, como siempre decimos, que una pequeña luz, pero una pequeña luz suya hace toda la diferencia. Vale, Juan. Gracias. No sé si alguien más quiera decir, ya casi se nos va a cortar la llamada. Entonces,
Amparito, ¿tú quisieras cerrar en una oración? Por favor. Claro que sí. Bueno, amoroso Dios, primeramente la gloria y la honra siempre sea para ti. Amado Padre, gracias porque todo está en tus manos, en tu control, en tu voluntad, en esa gloria tuya, en esa santidad. Gracias porque tú tienes tus propósitos claros y también que nosotros te demos a ti, te entreguemos todas las situaciones, que con todo nuestro corazón sepamos que en nuestras fuerzas absolutamente nada podemos hacer, pero que tú has destinado desde antes de la fundación del mundo un Salvador, un sustituto, aquel que nos hace enteros, completos, aquel en el cual podemos echar toda esa angustia, ese dolor, la ansiedad, todas las cosas que nos duelen, que nos suceden, para que tú tomes provisión para nuestras vidas y para que sobre todas las cosas mantengamos esa paz que tú deseas que siempre tengamos, que estemos reposados en Cristo, vestidos de Él y sabiendo que nuestras promesas son un sí y un amén, que tenemos tantos privilegios, Dios, que a veces no caben en nuestra mente. Gracias por amarnos de la manera que lo haces, por bendecirnos en Cristo y por darnos una vida más que digna sobre esta tierra, llena de regalos y de promesas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bueno, muchísimas gracias, Inusitas, un gran abrazo para ti. Acuérdate que nos tienes a nosotros, entonces, no sé. Gracias. Gracias Bueno, a todos. Bueno. Una buena semana. Descansen. Buena semana. Gracias. 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 Un abrazo. Adiós. Buenas noches. Gracias, bendecida noche. Igualmente. Chao.